Bueno, mi primer invitado es Rogelio Paredes Robles, él es ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Hoy el Ministerio de Vivienda llega a 48 años. Es correcto. Don Rogelio, felicidades a usted y a todo su equipo por estos 48 años. Buenos días. Oye, gracias Fernando, ingeniero Blandón, a los radioescuchas y televidentes también. En efecto, sí estamos de fiesta a pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia. Pero en realidad sí, como tú lo apuntas, 48 años de estar el Ministerio de Vivienda y un poquito más, pero cuando se funda el Ministerio de Vivienda, antes era MIVI y después pasa a ser MIVIOT. MIVIOT tiene 12 años. Desde el momento en que se comenzó con el tema del MIVI, eso fue hace 48 años. Antes se conoció como IFE y después IBU, y pasó después a ser MIVI y después MIVIOT. Bueno, en toda esta transición ha habido de todo, ¿no? Es un ministerio que obviamente pues está orientado, muy orientado hacia las capas más protegidas. Este es un ministerio que tiene un ingrediente social muy alto. Hay que tener sensibilidad social primero, y lo segundo, pues, bueno, más que una cuestión de presupuesto, aquí se trata de ser innovador, se trata de llegar hacia la gente que menos tiene, hacer más con menos. En esta ocasión tenemos que hacer más con menos y no hemos dejado de trabajar. Yo aprovecho este momento para felicitar a mis dos viceministros, el arquitecto Batista, que está en ordenamiento territorial, que antes no existía ordenamiento territorial, sino había un solo viceministro, ahora tenemos dos. Y este puesto lo ocupa el arquitecto Batista ya por segunda vez. Yo también entro por segunda vez a este ministerio. Y ahora tenemos una viceministra de Vivienda, la ingeniera Daniela Martínez, que lo está haciendo muy bien. Yo creo que lo importante es que haya sintonía, que haya un equipo de trabajo y que la gente sepa que estamos para atender sus necesidades. Claro que en la medida de nuestras posibilidades. Han pasado 48 años, tenemos una misión todavía por cumplir muy grande. No es fácil, no es posible complacer a todo el mundo, pero si llegamos hacia la gente que más lo necesita, seguramente el que vive al lado dice, bueno, está bien, ese de verdad lo merecía, porque este era el que estaba peor. Y así tenemos que hacer. Todo se trata de una priorización. Pero hay otras cosas que hace el ministerio, como ser facilitador en los programas de vivienda. Por ejemplo, el Fondo Solidario de Vivienda, el año pasado nosotros pudimos colocar 52 millones de dólares que, transformados en fracciones de $10,000 por cada casa construida dentro del rango de 70,000, el apoyo que le damos nosotros de 10,000 a cada vivienda que se haya afiliado al programa, ese apoyo significa el abono inicial para que el beneficiario ya no tenga que pagar esos primeros 10,000, y entonces de los 70 solamente pagaría 60. En otras palabras, el banco, pues, al financiar, termina cobrándole una letra de $184 al mes, y eso te da una vivienda decorosa, una vivienda digna, a bajo costo. Yo no creo que lo consigues en Costa Rica, en Colombia, en México. Es imposible que tú encuentres algo parecido, que con 2 salarios mínimos tú tienes acceso a una vivienda decorosa. Bueno, eso lo está haciendo nosotros, lo hemos estado haciendo nosotros a través del Fondo Solidario de Vivienda. Y te tengo cifras. La administración pasada, durante los 5 años, invirtió 100 millones, 100, colocó 100 millones en los 5 años. Nosotros en 1 año y medio ya llevamos 52. O sea que seguramente para el próximo reporte que vayamos a hacer del año 21, sí, lo más seguro es que hayamos superado la cifra que invirtió durante 5 años la administración pasada. Hablando de la administración pasada, la semana pasada se habló de la poca diligencia que hay en el caso de ese desastre llamado Techos de Esperanza. Así. Proyectos donde uno encontraba materiales regados por los patios de un montón de gente allegada al gobierno, tirados sin ningún tipo de supervisión. ¿Cómo va ese proceso y cómo ustedes han depurado todo ese montón de materiales que encontraron? Te cuento, inicialmente, y lo hicimos con la auditoría interna, sí, verificamos los 19 patios donde estaban
ubicados todos estos materiales. Bueno, esto se hizo un levantamiento interno, una información nuestra que transmitimos, trasladamos, colocamos en manos de la Fiscalía, que es donde corresponde. Te puedo decir que la Contraloría me ha estado enviando notas donde me dice, estamos investigando este proyecto, estamos investigando este otro, para que sepa, vamos a mandar los auditores y es para que usted esté informado, ahí van esos auditores. Y no, me lo han mandado con mayor velocidad últimamente, pero debo decir que Contraloría tiene que hacer el informe que realmente cuenta, no es el de auditoría interna del ministerio, claro, que sirve de base, pero el de Contraloría es el que cuenta. Y con eso la Fiscalía entonces puede actuar. Yo no sé en qué momento ellos están listos, la Fiscalía, pero claro que ya la auditoría interna del ministerio, ¿cuánto realmente ha sido la pérdida que tuvo el ministerio en este proyecto de Tesos de Esperanza? Nosotros lo que hacemos es que les decimos, encontramos esta irregularidad, materiales en mal estado, materiales almacenados aquí, perdiéndose, cristalizándose, se perdían las láminas por ejemplo, de M2, que se deterioraban todas, o las láminas de RBS, que son el material que usamos para las casas de techo de Esperanza. Esas cosas puestas sobre la mesa, a nosotros nos dicen, bueno, aquí suena como que hubo una compra excesiva, botas, por ejemplo, que se compraron en demasía y se cristalizaron por estar guardadas porque eran demasiadas. Ese tipo de cosas nosotros lo ponemos sobre ellos, sobre la mesa. Lo que no nos corresponde a nosotros todavía es cuantificar cuál es la lesión patrimonial, si la ha habido. Claro. Esa es la parte que yo no puedo asegurar. Claro que todo indica que vamos por ahí. Pero el problema es que ya esa parte es de Contraloría y bueno, se establecerán los costos, ¿no? Y a ver dónde hay lesión patrimonial, dónde no, porque hay cosas que pueden ser de repente justificadas y otras que no. Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, paneles solares. Nosotros compramos, yo no, la administración pasada tenía aquí unos paneles solares que venían de la administración Martinelli. Bueno, se compraron esos paneles solares y aquí eran como 300. Pasó toda la administración Varela y no los usaron, creo que usaron 3. Entonces, esos paneles solares me los encuentro, que digo, hubieran podido servir perfectamente para resolver problemas de luz en la comarca, en lugares apartados. En la comarca Naso, donde venden esos paneles solares a precios realmente y es una cosa que hay que investigar, porque lo que están haciendo con esos pobres panameños en la comarca Naso, que le venden esos paneles solares a precios como si fueran paneles nucleares. Don José Blandón está con nosotros, Rogelio. Ministro. ¿Cómo no? Ingeniero, adelante, ¿cómo está? Bien, gracias, Rogelio. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias. Déjeme cambiarle el tono a la conversación para ir a un punto que para mí es vital. De acuerdo a los números que hemos presentado nosotros en la mañana, señor ministro, en materia del control del virus hemos avanzado en sentido positivo. Hemos logrado bajar las curvas de positividad, la mortalidad diaria, en fin, vamos por un camino adecuado. Pero para poder que esto tenga un efecto tenemos que movilizar el vector económico. Usted tiene un ministerio que es uno de los ministerios en la que tiene inversiones para movilizar la economía. Mi pregunta es sencilla, un par de preguntas. ¿Cuántos proyectos tiene usted andando ya de inversiones? ¿Cuánto empleo está generando? ¿Y cuántos proyectos va a movilizar durante el 21 para generar qué número de empleo? Porque el problema fundamental que vamos a enfrentarnos nosotros es la generación de empleo. Lo demás es cuento de camino. 52 proyectos están andando, son proyectos de Techo de Esperanza, y cada proyecto de esos, dependiendo del número de viviendas que esté construyendo, allí debe haber una generación de cerca de 2.000 empleados en total. Estamos hablando de todo el país. Estas son cuadrillas que se arman para Techo de Esperanza. En el caso de, por ejemplo, Colón, son 800 nuevas plazas de empleo que se están generando en la segunda fase de Alto de los Lagos. Está en proceso. Ese es un proyecto que es de 2 años, por eso el pico será 800. Hay fases que son de menos y otras de mayor cantidad de personas cuando se
se entra, por ejemplo, a fundaciones, ahí comienza a bajar un poquito. Cuando se entra a la parte estructural y de reforzamiento, y bueno, y acero y tal, y vaciado, ahí comienza entonces a subir un poquito el número otra vez. Así que esto va fluctuando, pero allí se genera una cantidad importante de empleo. Y ahora estamos con el proyecto de la construcción de 400 apartamentos en San Miguelito. Eso también debe generar una mano de obra muy parecida, cerca de 400 nuevos empleos allí en la construcción de estas soluciones habitacionales, que también son para 2 años. Y por el otro lado está Recuperando Mi Barrio, que Recuperando Mi Barrio debe estar contratando cerca de 2.200 personas también en 2 años. Así que entonces estos son los proyectos que nosotros podemos decir que estamos generando, que están liderizados por el ministerio. Pero si nos vamos específicamente a lo que acabo de mencionar antes, de los 52 millones que para este año yo estoy firmando, cada mes 5 a 7 millones de dólares estoy firmando en los fondos, en el bono solidario de vivienda. Allí nada más, en ese renglón, la derrama económica es importante, porque hay en este momento cerca de 300 promotoras construyendo soluciones habitacionales de ese nivel. Y si nosotros entonces calculamos que por cada $1.000.000 invertidos hay 100 empleos directos y 50 indirectos, entonces lo que tenemos por delante son en los próximos 2 años 84.000 nuevos empleos. Déjeme detenerme en Recuperando Mi Barrio, sí, que me parece un mecanismo importante para recomponer la vida social en el barrio y generar empleo local. En este momento, ahora, ese proyecto, ¿dónde está funcionando y cuál es el nivel de expansión previsto para este proyecto que tiene un impacto directo en el barrio? Directo. En este momento Chorrillo ya están presentando cuentas, son hay cerca de 16 o algo más edificios que se están impactando. También entonces la semana pasada hubo licitación para San Miguelito y Colón. Sí. Allá hay un número entre San Miguelito y Colón cercano a 50 y tantos más. En total deben ser 80 y pico. Estamos tratando de buscar cerca de 200 estructuras, 200 edificios que podamos poco a poco ir abordando. Sí, ya Chorrillo estaba funcionando, ya sí. No solamente se licitó, sino que se entregó la orden de proceder y ellos han presentado 2 o 3 cuentas. Esperamos que entonces durante el año 2021 y aprovechando verano, sí se ponga un poco más de interés, un poco más de velocidad tal vez por parte de los contratistas que han ganado las diferentes licitaciones. Recuerda que desde el momento en que se hace la licitación, después entonces viene la parte del desarrollo del contrato, ya de la formalización de ese contrato y los planos. Así que eso toma unos 30 o 60 días más y ya pues entonces estarían arrancando los demás. Porque hablando de renovación, pues lo de renovación de Colón, que ha sido pues la tomadura de pelo monumental, y lo de Altos del Lago, que lo único que se ha hecho es sacar el problema del centro de Colón y tirarlo a este lugar donde hay balaceras y muertos casi toda la semana. Es que es casi como si hubieras trasladado, sí, en realidad, si tú lo analizas de esa manera, se han movido 25.000 personas del centro de la ciudad de Colón hacia un lugar donde los concentraste a todos. Sí. Entonces, es trasladar un problema de un lado al otro. Sí, es verdad que se ha hecho un esfuerzo porque hay policía, hay instalaciones de salud, del MIDES, del Banco Hipotecario, todo, hay comercio. Es como una ciudadela nueva, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el grupo humano que está allí viviendo no es que venían naturalmente organizados en juntas directivas de apartamentos o de edificios, y esa es la parte que nosotros estamos haciendo, además de la depuración, porque sí es verdad que hay gente de mal vivir, no son todos, pero hay gente
que ha estado haciendo de estos lugares hasta lugares de venta. Sí. Yo quiero hablar de cerveza y de otras cosas, no quiero asegurar quién vende otra cosa que no sea, que además los edificios no están diseñados para eso. Y ahí hemos tenido que reasignar apartamentos porque hasta extranjeros nos hemos encontrado ahí. Y todo esto fue producto también de una entrega de apartamentos casi de manera antojadiza. Y bueno, sí es verdad que puede haber gente que lo necesita, pero también hay otros que no lo necesitan. Y ahí es donde entonces nos estamos confrontando el problema. ¿Qué va a pasar con la segunda fase de Alto de los Lagos? Esa es la que me toca a mí. Yo no puedo repetir ese error. Sí. Entonces ahora nosotros necesitamos ponerle, y de hecho lo estamos haciendo, el acompañamiento del ministerio todo el tiempo, antes, durante y después, con el grupo de desarrollo social, para evitar que se nos vaya colando gente que nos vaya a deteriorar el área, porque igual pasa, ¿sabe dónde? Aquí en la Ciudad del Futuro. Es Ciudad Esperanza. Ciudad Esperanza, aquí en Arreján. Sí. Claro, porque entonces eso prácticamente quedó así, pues, al garete. Y bueno, que venga este y fulanito también, y entonces por la influencia y el otro está. Entonces, al final nos dimos cuenta que había gente hasta forzando la salida de unos y de otros, porque querían ahí a la fuerza meter a sus amigos. Bueno, ha tenido que entrar hasta la fiscalía y los jueces de paz están medio temerosos, pero la fiscalía ha tenido que entrar y estamos tratando entonces de enderezar el asunto. Sí, es verdad, sí, tú tienes toda la razón. Ahí hay una carga negativa, tenemos que balancear eso. Claro. Y tenemos que tratar de equilibrarlo. Y bueno, no ha sido fácil porque ya hay gente viviendo, pero en el camino, el que no se comporta con la nueva regulación que nosotros hemos establecido, pierde su apartamento. Claro, lógico. Aquel que vaya con otras intenciones ni siquiera va a poder protestar porque está firmando lo que está recibiendo y si no cumple, entonces va para afuera. Así mismo es. Don Rogelio Paredes Robles, felicidades a ti y a todo el equipo del MIBIOT, hoy 48 años de funcionamiento. Ese es un gran equipo que estamos acá todos los días en la calle. Así es, felicidades, hombre.